Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos al tercer episodio de Carromato del Pensamiento. En los micrófonos, Tania Arias y Jazmín Velasco. Te invitamos a que te subas a Carromato y dialogues con nosotras. Carromato es un carruaje que se instala para reflexionar. Es un momento para el pensar desde la pluralidad. Les recordamos que pueden escuchar el programa en ebooks y YouTube. También nos pueden seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí pueden participar en las encuestas. Déjenos sus comentarios sobre los contenidos que dialogamos y lo que les gustaría que tratáramos en el futuro. El día de hoy, en Carromato del Pensamiento, hablaremos sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Nos gustaría iniciar con una estadística. 34 personas respondieron a nuestra encuesta digital, de los cuales 14 son mujeres y 20 hombres, en su mayoría con nivel de licenciatura. Los resultados son los siguientes. ¿Consideras que las redes sociales permiten la libertad de expresión? 32 nos dijeron que sí y 2 que no. ¿Consideras que la mayoría de las expresiones en redes sociales se caracterizan por ser racionales? 30 personas dijeron que no y 4 dijeron que sí. ¿Piensas que debería haber mayor control en las opiniones en redes sociales? 15 nos dijeron que sí, 19 que no. ¿Consideras que la expresión libre en redes sociales contribuye a formar un pensamiento crítico? 21 personas dijeron que sí, 13 que no. ¿Crees que hay una relación entre libertad de expresión en redes sociales y ciudadanía democrática? 22 dijeron que sí y 12 no. Lo que comentan nuestros participantes sobre la encuesta es que expresarse en redes sociales tiene como objetivo opinar, anonimato, posibilidad de ser políticamente incorrecto, manifestar el descontento respecto a un tema en particular o respecto a alguna circunstancia, atraer adeptos, compartir y ser escuchado, y además un alcance masivo. ¿Cómo te parecen estos resultados, Jazmín? A mí me interesan las respuestas que tienen que ver con el anonimato y con la necesidad de ser escuchado y de convencer a otro del punto de vista. También las que tienen que ver con desahogo y queja. Pareciera que a través de las redes sociales hemos desplegado un tipo de alter ego que nos permite jugar roles que en la realidad no podemos hacer. Para tener mayor contexto, consulté el periódico El Universal y encontré que a principios de este año la firma We Are Social dio a conocer el Estudio Digital 2019, información esencial sobre cómo las personas a nivel mundial utilizan Internet, dispositivos móviles, redes sociales y comercio digital. Según este estudio, la población mundial es de 7.676 millones de personas, de las cuales 4.388 millones utilizan Internet. México es el 9º país que dedica más tiempo al día en la red. En esta misma fuente se menciona otro estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se reveló que más de 77 millones de mexicanos utilizan WhatsApp, 52% permaneciendo entre 2 y 4 horas al día y 17% más de 6 horas. Se describe que la mayoría de estos usuarios son entre 21 y 30 años, mientras que los de Instagram oscilan entre los 14 y 21, y que Facebook es el terreno más fértil para las fake news o las noticias falsas. Complementando la investigación que has realizado, Jazmín, quiero agregar que se estima que para el 2021 Instagram será la red social con más usuarios. Actualmente cuenta con más de 1.500 millones de usuarios. De estos, el mayor porcentaje cuenta con 24 años de edad como máximo. Se espera que para 2021 sea la red social con más usuarios del mundo y también alojará la mayor carga publicitaria de todas las redes. Bien, Tania, ¿te parece si después de estos datos vamos a una pausa y regresamos para reflexionar más sobre la expresión en las redes sociales? Adelante.
El salvaje vive dentro de sí mismo. El hombre sociable está siempre fuera de sí y no sabe vivir más que en la opinión de los otros y de este único juicio. Por decirlo así, obtiene la sensación de su propia existencia. Jean-Jacques Rousseau. Estamos de regreso en Carromato. El día de hoy estamos hablando sobre la libertad en redes sociales. Los autores que trataremos el día de hoy son Roger Bartra, Ortega y Gasset, Barico, un poco de Spinoza, un poco de Luis Villoro y también de Platón. Antes de abordar el tema de las redes sociales, es importante hablar de libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se entiende y cómo se vive? El antropólogo y sociólogo Roger Bartra escribe en su libro Libertad y Cerebro que la libertad está basada en el esfuerzo o la tendencia que impulsa a los humanos a razonar y entender que son autoconscientes. Tiene que ver con el cerebro y sus capacidades, y es una cualidad de la que no gozan el resto de los animales. El ser humano, al saberse a sí mismo, puede actuar y ahí comienza la libertad. Donde no hay capacidad de decisión, no hay libertad. Una persona en situaciones donde no es capaz de elegir no es libre, sino que está sometida. La libertad para Spinoza, cita Roger Bartra en este libro que acabo de mencionar, dice que se trata de un esfuerzo que realiza la mente para preservar su ser. Como una tendencia o un impulso, él lo llama conatus. Esta tendencia humana nos hace darnos cuenta de nuestro yo, y ahí reside la posibilidad del libre albedrío. Sin embargo, si solo aceptamos la idea de libertad como un impulso casi natural y de supervivencia, determinaríamos a la libertad ante lo biológico y se justificaría cualquier acto moral. Por lo tanto, dice Bartra que la libertad es un comportamiento no azaroso, pero tampoco con límites definidos. Está ligado, como dice Kant, a una decisión consciente. Una decisión es actuar libremente y en este punto es donde adquirimos responsabilidad moral, la posibilidad de decidir y de actuar libremente. Jazmín, ¿en qué contexto plantearías el problema de la libertad en las redes sociales? Hay diversos teóricos que plantean posturas optimistas o muy críticas de las redes sociales. Pienso por ahora en Mario Vargas Llosa con su ensayo La sociedad del espectáculo del 2012, donde define la cultura de nuestro tiempo y la critica porque dice que las ideas han desaparecido y éstas han dejado el espacio para la publicidad y lo ligero. Entonces las masas se vuelven frívolas y muy en sintonía con los teóricos de la liquidez y de la aceleración que hemos tratado en los programas anteriores. Mario Vargas Llosa nos dice que las masas buscamos placeres fáciles y rápidos que inmunicen de la preocupación y la responsabilidad, en lugar de encontrarnos con nosotros mismos a través de la reflexión y la introspección, que para nada se consideran lúdicas o juguetonas. En otro artículo de ese mismo libro, que se llama Más información y menos conocimiento, él se declara preocupado porque la revolución de la información produce computadoras más inteligentes, pero no estructuras mentales más capaces. De hecho, dice, cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos seremos nosotros. Esta es una de las versiones negativas de la revolución digital, que casi la coloca como un oscurantismo de nuevo en el siglo XX y XXI. Pero ya en un momento hablaremos de uno que otro autor más optimista sobre la era digital. Tienes mucha razón, Jazmín. Como en todo tema, existen posturas encontradas. Lo difícil es hallar un equilibrio y guardar un diagnóstico racional sobre nuestro tiempo. Ante más información y menos conocimiento, dice Villoro, podemos pensar que es ineludible la idea de que la ciencia forma parte de nuestro entorno y que ello no la convierte a priori en algo negativo. Son los usos los que pueden determinar el desarrollo o estancamiento de una civilización. El caso de las máquinas inteligentes, desde las más simples hasta las más complejas, favorece o empobrece nuestras prácticas cotidianas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Byung-Chul Han. Estamos de regreso en Carromato del Pensamiento.
Hablamos de la libertad en redes sociales. Hace un momento mostramos un panorama general sobre qué se entiende por libertad y el diagnóstico pesimista de Vargas Llosa. Esta previa introducción nos sirve de plataforma para entender en una sociedad tecnocientífica y mediática a qué problemas se enfrenta la comunidad que consume redes sociales. Hablamos que la libertad es una decisión con implicaciones morales, pues no solamente vamos a reducirlo a los aspectos biológicos. Por ello, lo que omitimos y lo que decimos forma parte de este ejercicio consciente. Bajo esta lógica, nuestro actuar libre conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de las redes sociales es un factor clave respecto a cómo se entiende y se vive la libertad en ese espacio. Lo explico. Si nos creemos libres en redes sociales pero no responsables, se utiliza este espacio democrático como un lugar sin ley, sin reglas y sin consecuencias. Por el contrario, si entendemos la libertad en redes sociales como un espacio donde puedo participar, pero soy responsable de mis actos, mi actividad en las redes sociales guarda una lógica más racional. De estas dos acciones, la tendencia que predomina es la de opinar deliberadamente, la de criticar sin fundamento, la del prejuicio. Lo que Ortega y Gasset llama un espacio lleno de tópicos y a veces vocablos huecos. Este filósofo español explica en su libro La rebelión de las masas que el hombre masa se siente perfecto y es vanidoso. Por eso necesita de los demás y busca en ellos la confirmación de la idea que quiere tener de sí mismo. Es decir, publico o explico alguna idea, pero solamente acepto los que están de acuerdo conmigo y no los que están en desacuerdo conmigo. En este sentido, muchos de los internautas se expresan para confirmarse a sí mismos. Es el alter ego que mencionaba Jazmín hace un momento. De este modo, el sujeto social es incapaz de descubrir su narcisismo, pues no alcanza a compararse con otros seres. Es decir, salir un rato de sí mismo y trasladarse al prójimo. Continuando con Gasset, explica que a partir del siglo XX, con la alfabetización, la democracia, el auge de la clase media, cualquiera tiene ideas sobre las cosas. Ojo, esta es una descripción del pensador, no necesariamente una crítica. En cualquier otro momento de la historia, el vulgo, el pueblo, no pensaba sobre las ideas. Hoy, en cambio, sucede lo contrario. Por eso ha perdido audición. No se encuentra en posición de escuchar, sino de juzgar, de sentenciar, de decidir, de asumir y de dictaminar. No hay cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo como es, puntualiza Gasset. Tiene ideas, pero no puede idear. ¿Quiere opinar? Lo que nos dice aquí este filósofo es que se está dejando de valorar la democracia para volverla vulgo. Es como la parábola del ciego, de Hermann Hesse. Este escritor nos cuenta en esta historia cómo una persona ciega es el que dice de qué color es la vida. Pasamos del diálogo a la discusión, al conflicto y en algunos casos del conflicto a la violencia. Cualquiera tiene ideas sobre las cosas. En cualquier otro momento de la historia, el vulgo no pensaba sobre las ideas. Hoy, en cambio, sucede al contrario. Por eso ha perdido audición. No se encuentra en posición de escuchar, sino de juzgar, de sentenciar, de asumir y de dictaminar. Tiene ideas, pero no puede idear. Solo quiere opinar. En este sentido, pasamos del diálogo a la discusión, al conflicto y en algunos casos a la violencia. Por eso, uno de los puntos de inflexión más interesantes a estudiar en el uso de las redes sociales es la libertad de expresión. Y para cerrar la idea de Ortega y Gasset, la crítica que hace al mundo moderno es que renuncia a la posibilidad de poder hacer, de poder pensar, una opción que en otros tiempos solo tuvieron unos cuantos privilegiados. ¿Qué te parecen estas denuncias, Jazmín? Sí, me parece que con las redes la gente ha descubierto un espacio de poder que no necesita de autoridades intermediarias. Siguiendo con Ortega y Gasset, en su obra La rebelión de las masas, publicada en 1930, afirmó que asistía al triunfo de la hiperdemocracia. Este es un término interesante para nuestro tema porque nos dice que con este término se puede entender a la masa que actúa directamente sin ley, por medio de materiales, presiones, imponiendo sus aspiraciones y gustos, dotando de validez sus opiniones. Nuestro tiempo no es tan diferente en ese aspecto al del autor español, especialmente si dicha hiperdemocracia se ha exaltado en gran medida por las redes sociales. Este filósofo nos liga con la distinción de Platón entre opinión y ciencia. La primera responde a la conjetura y la creencia, las cuales están supeditadas a los sentidos y a las representaciones que tenemos de las cosas, pero no nos permiten conocer lo que realmente son. La segunda se encuentra en la cúspide del proceso del conocimiento, la cual ya no recurre a lo sensible ni es dominada por supuestos, sino que contempla y piensa las ideas.
Recordarás este ejemplo de la caverna de Platón, que ahí es cuando hace esta distinción entre la doxa y la episteme, Tania. El resto consiste en examinar la manera de responder a los problemas y a los acontecimientos, revisando los marcos conceptuales, las creencias y las explicaciones racionales que sustentan las interpretaciones. Por ejemplo, el filósofo Luis Villoro sugiere en su discurso Filosofía y Dominación que es importante mantener un permanente asombro ante cualquier opinión no revisada, creencia compartida o saber heredado, pues esto fomentará que la mente se abra, vea por sí misma y pueda discrepar, liberándose de las creencias impuestas. Así es, Jamín, y a propósito de Villoro, en su libro Creer, Saber, Conocer, nos remite a la distinción entre estos conceptos que acabo de mencionar. La opinión puede ser y suele ser una creencia. ¿Qué opinión? La opinión de las redes sociales, pero se maneja como si fuéramos dueños de una verdad. En este caso, lo manejamos como si fuera un saber o un conocer. Tener una impresión de la realidad no me convierte o no convierte mi criterio en verdad, solo es un juicio, es un fragmento de la realidad que yo interpreto de acuerdo a mis posibilidades, a mi realidad, a mi información. Es como dice Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Ahora, podríamos pensar que nos encontramos en un momento histórico de libertad de expresión inigualable. Sin embargo, Ortega y Gasset explica que el sujeto medio no suele poseer auténticas ideas o posesión de cultura. Para tener ideas, dice él, hay que querer tener verdad, no razón. Ahí está la clave, quizá. En este sentido, se juega al último recurso de Schopenhauer en El arte de tener siempre la razón. Cuando agotes todos tus argumentos racionales, niégalo todo. Así no hay disputa. Bajo esta lógica no hay cultura intelectual, hay falta de cautela y de cuidados. Se trata de un sujeto que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus opiniones. Le falta pensamiento crítico también hacia uno mismo, capacidad intelectiva, falta voluntad de convivencia, no se puede generar escucha, y sin escucha no hay diálogo, aun si el caso es convivir con el enemigo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Hay un proyecto de humanidad detrás de los distintos Gates, Jobs, Bezos, Zuckerberg, Brin, Page, o tan solo hay brillantes ideas de negocios que producen, involuntariamente y un poco al azar, cierta humanidad nueva? El nuevo hombre no es el producido por el smartphone, es el que lo inventó, el que lo necesitaba, el que lo diseñó para su uso y consumo, el que lo construyó para escaparse de una prisión, o para responder a una pregunta, o para callar un miedo. Alessandro Barico. Para Carromato del Pensamiento, Andrés Joya. Regresamos a Carromato. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, eBooks y YouTube. Y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Estábamos hablando de la libertad de expresión en las redes sociales y sus implicaciones. Parece, Tania, que esta descripción que acabas de hacer sobre Ortega y Gasset bien puede ser el perfil de muchos internautas. Ahora quiero hablar de una postura más optimista porque hace rato había mencionado, o bueno, yo coloqué la postura de Vargas Llosa como en una pesimista. Ahora quiero hablar de una optimista y la encuentro en Alessandro Barico, en su nuevo libro que tituló The Game, publicado en el 2018. Este libro representa para mí una lectura optimista de la revolución digital porque es una interpretación desde una postura humanista, él es filósofo, y también recurre a la historia. Incluso yo alcanzo a ver un tipo de antropología que no nombra de esta manera, pero sí nos habla de todo el perfil de un hombre nuevo que se está gestando a partir de la revolución digital. De hecho, hay varias preguntas que va lanzando a lo largo del libro. Entre ellas, una que llamó mucho mi atención fue: ¿una revolución tecnológica lleva a una metamorfosis antropológica? Y después reflexiona, ¿qué buscábamos cuando nos cansamos del teléfono fijo? ¿Por qué decidimos movernos de manera no lineal y ahora hacer multitasking? Él nos dice que debemos empezar a pensar al revés, que hay muchas lecturas negativas sobre cómo la tecnología ha influido en nuestras vidas, pero él ve el otro lado,
él nos dice el mundo era muy rígido, era lineal, estático y por lo tanto muy aburrido. No hay que perder de vista que en estas décadas, cuando empiezan a surgir la web y después las redes sociales, nosotros mismos somos los quienes las hemos creado porque estábamos aburridos. Entonces se ha invertido el orden de primero la revolución mental y luego la tecnológica. Esto es muy interesante porque nos pone como ejemplo la Ilustración y el Romanticismo, donde había toda una ideología, ciertos principios y también pues ciertas metas que cumplir desde una postura filosófica, y nos dice que ahora es distinto, se ha invertido el orden porque primero fue la técnica y ya estamos viendo si después vendrá la ideología. Y también hace otra pregunta que me parece muy directa y muy concreta, me gusta. ¿Hay un proyecto de humanidad detrás de estos proyectos de Gates, Jobs, Bezos, Zuckerberg? Y él nos dice no. Pero lo que sí tenían claro es de dónde se querían fugar, es decir, estábamos aburridos, el mundo era lineal y teníamos que cambiar. Ahora con las redes sociales, con los dispositivos tecnológicos, hemos llegado a una humanidad aumentada. También aquí es cambiarnos la perspectiva de cómo utilizamos la tecnología, donde él nos dice la máquina no es una mediación, sino que es una extensión de mí mismo. Es una forma de estar en el mundo. Entonces ya empezamos a ver y a poder entender todas estas problemáticas sobre el uso de los dispositivos, donde no solo es un medio, sino que es una extensión de mí mismo. Pienso, por ejemplo, en todas estas clínicas que han surgido para tratar la adicción a las redes sociales y a los dispositivos de tecnología, y me pregunto si se podrá entender en algún punto, me imagino que sí, pero no sé si hasta el momento ya haya sucedido, que el aparato es una extensión de mí mismo y es una forma de estar en el mundo. Y hace una afirmación: la realidad y la realidad virtual son dos corazones de un solo organismo. Y habla de la realidad virtual como una civilización que hemos colonizado. Hace mucho hincapié en que no hay que entender en que nos hemos ido a vivir a la realidad virtual, sino que la hemos dominado y ahora nos movemos en estos dos mundos. Que, por cierto, la realidad virtual o esta civilización nueva promete darnos patria a todos. Y aquí podemos empezar a tocar lo democrático. Por otro lado, como yo les mencionaba, para mí hay una antropología en esta postura porque nos habla del Homo ludens, el hombre que se divierte, y nos pone como ejemplo el iPhone, donde el diseño es muy atractivo. Nos pone como ejemplo que los iconos parecen hechos para niños y que los juguetes para niños tienen 1, 2, 3 botones, mientras que el iPhone solo tiene uno, y que se maneja como si fuera un videojuego que contiene a su vez muchos videojuegos. Es por eso que él titula su libro The Game, no solo por este ejemplo del iPhone, sino que nos estamos acostumbrando a movernos en un ultramundo como si fuera un juego. También otra de las interpretaciones que hace es que cuando nace el Internet y la web, lo que intentaba era darnos la pluralidad y el acceso sin límites a todos los rincones, pero que en los últimos años se ha visto un fenómeno donde la gente consume o entra menos a la web y utiliza más las aplicaciones. Entonces, como sabemos, pues las aplicaciones son sistemas cerrados que, pues a diferencia de la web, están ahí contenidos en un espacio específico. Y también nos dice que hay que dejar de pensar que este juego en la realidad virtual es peligroso y que nos va a quitar lo propio del alma o la nobleza de la experiencia del hombre. Hay que ver lo positivo, que esta nueva forma de manejarnos nos promete acceder al todo y romper fronteras, donde podemos o esperamos existir más, ser reconocidos, explicarnos mejor, entender más y ser más evidentes a nosotros mismos. Tania, ¿cómo te parece esta interpretación de la revolución digital? Estoy pensando
muchas cosas a la vez respecto a tus ideas. La primera es una pregunta que se hace Ortega y Gasset cuando pregunta ¿por qué condenamos lo nuevo y por qué lo viejo siempre es lo mejor? Y voy a aterrizar esta pregunta en relación a toda esta tecnología y los dispositivos tecnológicos que utilizamos hoy en día, porque de pronto las posturas radicales rechazan completamente estas nuevas dinámicas y las conductas que se tienen respecto a ellas. ¿Por qué tiene que ser negativo? Hace un momento había comentado que no se puede decir a priori que algo, en este caso la red social o la tecnología, es negativa, sino los usos que se le dan. También quiero rescatar aspectos positivos porque Ortega y Gasset hace un diagnóstico más crítico y yo quiero equilibrar la balanza. Las redes sociales generan comunidad y eso es muy interesante. Varios de nosotros podemos pertenecer a diversos grupos de temas que nos interesan. También nos permiten que la información sea de fácil acceso. Otro factor importante es la comunicación. ¿Qué facilidad de comunicación? Hay unas aperturas muy interesantes en cuanto a la comunicación porque nos permite conectarnos con personas que están en otro continente, en otro horario, y muchas de ellas entablan relaciones interpersonales y otras hasta se casan. También quiero destacar, y quizá uno de los factores que me parece más significativo, es que en esta información que mencionaba hace rato podemos tener medios de comunicación que no están casados con una ideología política en concreto o que no están patrocinados por algún político o partido político en concreto. Y entonces creo que el impacto social que ha tenido la red social a través de estas fuentes de información que no son fake news es indudable el valor que puede tener. También en un aspecto sociológico a mí me llama la atención la práctica social que se tiene como sujeto ante el uso de las redes sociales y cómo esto puede afectar nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras tradiciones. Ahora existen varias demandas para las redes sociales, como establecer un código moral y de conducta o protección legal contra las agresiones y que se intervenga ante usuarios, por ejemplo, anónimos. Es muy común que dentro de distintas redes sociales muchas personas, bajo el anonimato, empiecen a violentar, a generar grupos o atacar a través de diferentes perfiles. Y esto es un factor que sí se tiene que atender. ¿Qué piensas al respecto, Jazmín? Pienso en el ejemplo tal vez muy conocido por todos, el de Me Too, que hace unos meses aquí en Jalisco fue pues muy problemático, precisamente porque se cuestionaba qué tan veraces eran las denuncias que se hacían a través de este medio y luego cuál es el seguimiento que se le dan a los casos. Supongamos que hacen el conteo varias universidades de las denuncias sobre una persona. Entonces ya desde el momento de denunciar hay un peligro para la persona implicada porque pues su imagen, incluso su trabajo se cuestiona y se pone en riesgo. Y no sabemos exactamente cuáles son los procedimientos que se llevaron a cabo para pues constatar esas evidencias. ¿Cuáles, más que evidencias, denuncias? Porque no sabemos si contactaron a las personas que denunciaron y les pidieron datos precisos, por ejemplo, fechas, condiciones, cómo es que lo consideran una agresión, porque también ahí entra la subjetividad donde varios pueden considerarse agredidos y realmente hubo una interpretación. Esto me parece muy delicado porque no sabemos exactamente, no hay transparencia en ese seguimiento y pues se pedían incluso que hubiera repercusiones legales, pero pues no sabemos al momento. No sé tú qué opinas, pero este movimiento está un poco en silencio. Tuvo mucho auge en unos meses a principios de año y también a finales del año pasado, pero últimamente ya no se ha escuchado. Es cierto, la protección del anonimato puede ser un factor positivo, pero también es peligroso porque, como aparece dentro de las redes sociales, no sabemos exactamente qué es lo que está detrás, si hay una investigación previa, si los fundamentos y si las denuncias cuentan con el rigor necesario para poder ser tomadas como tal. Esto me lleva a pensar a que la apertura al anonimato no es una garantía de verdad y es un factor que debemos considerar. ¿Qué te parece, Jazmín?
Sí, por ejemplo, retomando lo de Alessandro Barico, nos dice que precisamente las características del juego de este ultramundo virtual es que es demasiado inestable, está siempre en movimiento y abierto para ser hábitat atractivo para cualquier usuario, mientras que lo que teníamos antes era, como lo menciona, como un animal sedentario, lento y solemne, donde la verdad, pues, como sabemos antes, era unívoca o se mantenía unívoca, y precisamente ahora con el acceso al internet, las redes sociales y las opiniones de todo mundo, pues eso se vuelve muy cuestionable. Por ejemplo, Barico también nos dice que el game es un lugar para la posverdad y que incluso el game también tiene su propio modelo de verdad, donde las ideas son aerodinámicas, o sea, son movibles, no son estables ni únicas. Las ideas son inexactas, no importa demasiado la fuente o de dónde, cuál autoridad está pues validando esa idea, y también que las ideas son atractivas para ser virales. Esto pues nos habla de que nuestra relación con la verdad ha cambiado y mucho de ello se debe a las redes sociales y el internet. Yo querría agregar que esta verdad la genera la comunidad y así como la genera la comunidad debemos tomarlo con cierta reserva. Me ha hecho pensar tu última aportación sobre lo de que es aerodinámica, inexacta, cómo la verdad o la posverdad impone en redes sociales un canon de belleza. Eso me llama mucho la atención. Podemos encontrar, por ejemplo, desde el aspecto de los cánones de belleza, que Instagram cuida mucho su estética y que el contenido que se va a subir ahí está demasiado cuidado y no necesariamente corresponde con la realidad. También aparece este mundo al que le llaman influencer, donde personas con muchísimos seguidores te muestran realidades de viajes, de lugares a los que asisten, de sus vidas cotidianas, cuando en realidad nos están mostrando una pantalla como en su momento fue la televisión. Inició este movimiento en Facebook hace algunos años, quizá 10 años, cuando las personas empezaron a publicar su realidad, entre comillas, y ponían las fotografías de los platillos más bonitos, publicaban los viajes que hacían, te presumían las relaciones ideales de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Facebook ha brincado la plataforma a Instagram y sigue mostrando esta verdad de la que quizá muchos jóvenes todavía no cuentan con el criterio necesario para poder identificar que tal cual es una red social y que lo que se muestra ahí está editado. Incluso creo que va más allá de una habilidad. Hay una apatía por conocer la verdad. No sé qué opinas. Pensando en el ejemplo que mencionaba hace unos minutos de la caverna de Platón, donde hace una distinción entre la opinión y el conocimiento, creo que ahora sabemos que hay tanta pluralidad de verdades que pues ya no interesa saber cuál es la buena, sino que nos conformamos con la opinión. Y esto es delicado. ¿Qué diría Ortega y Gasset si viera ahora la forma en que nos relacionamos con la verdad y el conocimiento? ¿Qué diría el mismo Platón? Pero más que un cuestionamiento de que los jóvenes no tienen el criterio suficiente para discernir en lo falso de lo verdadero o lo claro de lo distinto, como decía Descartes, es una apatía y que tal vez buscamos información para entretenimiento nada más, sin interesarnos ya por los fundamentos o la veracidad de las noticias. En este sentido, vamos a agregar un autor más a este programa. Voy a traer a la luz otra vez a Byung-Chul Han. Él habla en el libro La salvación de lo bello, que vivimos en una estética de lo pulido, y habla sobre la tecnología, los teléfonos, las redes sociales, y en esta vaguedad de buscar la verdad y conformarnos con la opinión, habla Byung-Chul Han sobre que ya no importa si investigamos si hay fundamento o no hay, sino que se vea bonito, que se vea pulido. Por ahí iría su idea. Después de estos
autores que hemos trabajado en este tercer episodio, quisiera pues ya encaminarme hacia un cierre y retomando algunas de las incógnitas que nos deja Alessandro Barico, porque es un libro muy reciente del 2018 que pues nos deja preguntas aún pues sin resolver. Nos dice que ante más posibilidades de humanidad aumentada, vamos a tener mayor redistribución del poder. Vamos a estar alimentando el ego y vamos a hacerlo desde una zona de confort, porque cada quien puede expresar su opinión y decir un montón de verdades inexactas o ideas inexactas, aerodinámicas, desde una zona protegida, porque puedo inventarme un usuario, puedo inventarme nacionalidad o incluso manifestar ideas que no son propias, porque es otro de los fenómenos de los que él habla, donde a veces se piensa que la libertad de expresión en las redes sociales es para mostrar lo que no puedo mostrar en mi vida cotidiana, pero él dice también hay usuarios que toman ideas que realmente no tienen nada que ver con ellos, ni con su identidad, ni con algo que están luchando y simplemente se ponen a jugar, simulando que sí tienen esa posición. Y Alessandro Barico pues nos dice que lo que está generando esto es un individualismo de masas. Así como decía Ortega y Gasset que la masa pues se movía de cierta manera únicamente con la opinión de aquello que está validado por ellos mismos, lo que dice Barico es que ahora somos masas pero individuales, que cada quien va en una dirección contraria y que pues esto va a terminar por generar desorientación y desconcierto. Esto es algo que él deja abierto. También pues invita a pensar que las redes sociales y en general la revolución digital aún es como un adolescente que necesita alcanzar madurez, descubrirse a sí mismo, descubrir cómo el hombre ha cambiado con esta extensión de sí mismo y esta forma de estar en el mundo a través de los dispositivos y el acceso a Internet y a las aplicaciones. Y nos dice que pues a veces pensamos que ser multitasking y pensar rápido es lo que suena mejor, pero ¿dónde está el lugar para el pensamiento profundo y la reflexión y lo humano? Esto es algo que él deja abierto, no nos dice exactamente cómo lograrlo, simplemente nos da pues la pauta para reflexionar en qué momento alcanzaremos la madurez en esta nueva colonización de la era digital. Para encontrar una respuesta, les sugerimos que vayan a nuestro capítulo 1 si no lo han escuchado y escuchen lo que hablamos sobre la contemplación en Byung-Chul Han y allí podrán repensar si esa es una opción para ustedes. Un poco de promoción. Por mi parte, a modo de cierre, recuperando a Ortega y Gasset, diría que ser libre te obliga a ser responsable, por lo cual es importante cuidar qué decimos, qué mostramos y asumir nuestras consecuencias. También que falta diálogo, hay que escuchar, hay que respetar. Se están dando ya casos donde haters, como se llaman, violentan a ciertos perfiles o ciertas páginas de manera tal que ya ha intervenido la legalidad con sus consecuencias. También me parece importante mencionar que las redes sociales, como se ven implicadas en aspectos comerciales, me refiero comerciales a que son empresas los dueños de las redes sociales, debe haber instancias o instituciones que propicien o que demanden nuevas políticas ante las necesidades de los usuarios en las redes para protegerlos y también para apelar a una democracia social y cultural. Existen varias demandas para las redes sociales, como establecer un código moral y de conducta, tal cual como las reglas que podemos encontrar en nuestro propio hogar, y una intervención oportuna y óptima ante usuarios anónimos. Serían esos los aspectos que yo destacaría a atender principalmente ante todo este boom de la digitalización.
De esta manera concluimos nuestro tercer capítulo. Gracias por acompañarnos. Gracias a Rapiña por la elaboración de nuestra imagen. Esperamos sus comentarios sobre este capítulo en las redes sociales y su participación en la próxima encuesta, la cual tratará sobre el suicidio, pero el suicidio desde una perspectiva filosófica. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Fin de voz! ¡Ho, ho! ¡Ja, ja!